Hola a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva reflexión. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la obediencia. Uno de los personajes de quien hemos estado hablando mucho en estas últimas reflexiones ha sido el rey David. Y si ustedes recuerdan, hablamos de que David recibió el trono, ¿cierto? Que estaba en un inicio, ¿cierto?, en las manos del rey Saúl. Pero algo pasó, ¿cierto?, que llevó a que Saúl fuera quitado del trono y su trono, ¿cierto?, no fuera reafirmado, sino más bien dado a otro, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ¿qué pasó? Y quiero que reflexionemos y que leamos unos versículos que la verdad a mí me costaron mucho tiempo entender por qué había sucedido todo esto y por qué lo que había hecho Saúl estaba mal. Hay muchas veces en que nosotros pensamos que es mejor la acción que hacemos que la obediencia. Sin embargo, en esta historia vemos que esto no es tan así y que Dios no privilegia nuestra acción por sobre nuestra obediencia, sino que Él prefiere la obediencia por sobre, ¿cierto?, nuestras acciones que podrían ser relativamente buenas, pero Él prefiere que nosotros seamos obedientes. Entonces vamos a leer esta historia y los voy a invitar a ir en 1 Samuel 13, versículo del 8 al 14. Y para contextualizar un poco, es importante saber que Saúl estaba en guerra con los filisteos y de hecho ya habían derrotado a la guarnición de los filisteos. Entonces estaban en este contexto, en un contexto de guerra. Entonces pasa algo que es lo que vamos a leer desde el versículo 8. Y dice: Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Lo que pasó fue de que Saúl quería pedir la bendición de Dios o quería implorar el favor de Dios antes de que se desarrollara todo esto. Entonces Samuel, el sacerdote, le dice: ok, espérame, yo voy a bajar y vamos a ofrecer sacrificio para que tú pidas, ¿cierto?, el favor de Dios. Entonces ahora nos vamos. Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Cuando acababa de ofrecer el holocausto llegó Samuel, y Saúl salió a saludarlo. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: vi que el pueblo desertaba, tú no venías en el plazo señalado, y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y dije: los filisteos descenderán contra mí a Gilgal, y yo no imploré el favor del Señor. Así me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: neciamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor que tu Dios te había ordenado. Él hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Wow. La verdad es que esta historia, esta parte de la historia de Saúl, como les mencionaba antes, fue una historia que realmente me costó mucho entender. ¿Por qué Dios se había enfadado tanto con Saúl? Hasta el punto de decir: ¿sabes qué? Yo no voy a... tu reino será quitado de ti. O sea, tú ya no vas a ser más el rey, ni tus generaciones tampoco. Y yo voy a levantar a un rey conforme a mi corazón. Y yo decía: ¿pero por qué? O sea, ¿qué de malo hizo Saúl si solamente su intención era pedir el favor de Dios? Y bueno... Samuel no llegaba, ¿cierto? Pronto, entonces Saúl decidió hacerlo por sí mismo. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta
de por qué Dios se había molestado con Saúl. Y la respuesta la encontramos en el versículo 3, donde Samuel le dice a Saúl que neciamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor que tu Dios te había ordenado. Y nos podríamos preguntar, ok, pero ¿qué mandamiento era ese? ¿Qué le había dicho? Y esto instantáneamente nos hace entender de que Dios había dicho algo o había mandado algo que Saúl había desobedecido. Y la verdad es que la desobediencia o el error que cometió Saúl fue de que dentro de la tribu, o sea, dentro de Israel, del pueblo de Israel, habían ciertas leyes, ¿verdad? Habían ciertos dictámenes que ellos tenían que cumplir. Y si nosotros vamos a los primeros 5 capítulos, específicamente en Éxodo, Levítico, vemos que Dios dio una ley que se debía cumplir, ¿verdad? Entonces, dentro de esa ley decía de que solamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificio. Nadie más del pueblo tenía esta potestad porque había que hacer una limpieza primero, había que prepararse para poder ofrecer algún tipo de sacrificio. Y Saúl no era un sacerdote, él era el rey simplemente. Entonces, él no tenía esa potestad de hacerlo, además de que Dios tampoco se lo había pedido. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las cosas estaban claras. Si bien Samuel, cierto, se había tardado un poco en llegar, Samuel iba a ofrecer ese holocausto, cierto, y en el tiempo que él llegara lo iban a hacer sí o sí. Sin embargo, Saúl decidió tomar todas las cosas en sus manos, ¿cierto? Y dijo, ok, Samuel se está tardando, el pueblo está desesperado, entonces no, hay que hacer algo y voy a hacer las cosas yo. Si nadie lo hace, lo hago yo. Y aquí es donde estuvo el error de Saúl, porque se desesperó, quiso en esa desesperación tomar las cosas en sus manos, lo realizó sin tener cuidado de lo que la ley decía, sin tener cuidado de lo que a Dios le agradaba. Y finalmente terminó cometiendo un error que le quitó el trono. Y si nosotros empezamos a pensar y a comparar con nuestra vida y con las veces en que nosotros nos desesperamos, ¿cuántas veces quizás hemos querido tomar las cosas en nuestra mano porque vemos que aquello que teníamos que esperar todavía no está ocurriendo? Y terminamos pensando o terminamos haciendo algo que finalmente desagrada a Dios. Entonces es muy importante que nosotros seamos cuidadosos, que cuando Dios nos diga algo, cuando Él nos llame a esperar, que nosotros esperemos, que hagamos eso y no hagamos las cosas por nosotros mismos. Hay una historia que les quiero contar que es una experiencia propia y que me recordó mucho a esta historia de Saúl, porque finalmente me vi reflejada con lo que le ocurrió a Saúl. Hace unos años, cuando salí del colegio de cuarto medio, tenía que tomar la decisión tan importante de qué iba a estudiar y de si iba a estudiar o no. Y pasó de que llegó el momento en que yo tenía que decidir qué iba a estudiar y yo no sabía. Estuve hasta final de cuarto medio sin saber lo que quería estudiar, sin saber qué podía hacer y nada. Entonces, si bien yo oraba a Dios para que Él me diera una carrera, yo nunca le pregunté a Dios qué era lo que Él quería que yo estudiara o qué era lo que Él quería que yo hiciera. Entonces llegó un momento en que me empecé a desesperar porque ya no sabía qué era lo que yo quería hacer, ya no sabía qué era lo que yo quería estudiar. Y tomé la decisión basada en mí misma, basada en lo que yo creía que podía hacer. Entonces, cuando ya tomé la decisión,
le dije a Dios, Dios, mira, aquí está la carrera que escogí, esta carrera va a ser en servicio a ti, así que aquí está. Y si nosotros nos damos cuenta, en sí eso no tiene nada de malo, ¿verdad? No parecía ninguna mala intención dentro de todo eso, pero la verdad es que yo alcancé a estar 1 año en esa carrera y me di cuenta de que no era la voluntad de Dios que yo estuviera en esa carrera. Y cuando me di cuenta fue un golpe, porque fue como... ¿Por qué? O sea, es como sentí fracaso, porque de por sí también me fue mal en la carrera. Y dije, ¿qué hice mal? Y ahí fue cuando me di cuenta de que en realidad yo había cambiado el orden de las cosas. Porque yo primero tomé la decisión por mí misma y luego le entregué eso a Dios. Cuando hubiese sido al revés y yo hubiese sido obediente, ¿verdad? Y le hubiese preguntado primero a Dios qué era lo que Él quería para mí y luego todo lo demás hubiese sido en honor a Él, ¿verdad? Entonces yo terminé dándome una vuelta más larga para llegar a tener, ¿cierto? Y a estudiar y a hacer lo que Dios realmente quería de mí, por no haberle preguntado primero a Dios qué era lo que Él quería. Entonces, después yo renuncié a esa carrera y ahí empecé un tiempo en que yo empecé a orar a Dios y a preguntarle qué era su voluntad, qué carrera Él quería. Y ahí es donde vine la carrera que ahora estoy estudiando, que ya gracias a Él estoy a punto de terminar. Y ahí me di cuenta la importancia que tenía la obediencia, la importancia que tenía el preguntarle primero a Dios y la importancia que tenía el no desesperar. Cuando nosotros nos encontramos esperando una respuesta, tendemos a desesperarnos tal como Saúl. Saúl estaba esperando que Samuel viniera. Y si él hubiese esperado unos minutos más, Samuel hubiese llegado para ofrecer el sacrificio y se hubiese ahorrado todo eso y no hubiese perdido el trono. Pero ¿qué pasó? Que Saúl se desesperó. Muchas veces nosotros caemos en esto, caemos en esa desesperación que finalmente nos lleva a desesperar. Entonces yo te quiero invitar que si tú estás esperando algo, que si Dios te ha dicho que esperes algo, o si tú sabes que Dios te está llamando a esperar, espera y pregúntale a Dios y pídele a Dios, pero no cometas el error de acelerarte y tomar las cartas del asunto, sino que ponlo en la mano de Dios y pídele a Él que te ayude a esperar y a confiar en que a su tiempo, incluso quizás cuando tú digas ya no, definitivamente Dios hoy no va a responder, Dios va a responder, pero prefiere esperar, prefiere ser obediente, porque tal como dice la canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Dios prefiere nuestra obediencia, así que eso es lo que yo quería compartir hoy día con ustedes. Espero que haya sido de bendición y nos vemos en una próxima reflexión.